El humo de los braseros aún se alzaba en espirales delgadas cuando salí de la tienda aquella mañana. El aire era blanco, casi sólido, y se pegaba a los párpados como escarcha afilada. El cuero de mi coraza crujía con un sonido leve, como si protestara por cada paso que daba entre la grava congelada del campamento. A mi alrededor, los hombres se movían en silencio, como sombras pesadas. Ninguno hablaba. Solo el chocar del hierro, el rumor distante del Rin, y el lamento de los cuervos sobre los árboles al este. Mi rostro estaba cubierto de una capa de mugre y humo, pero eso ya no me importaba. Mis manos, agrietadas por el frío, temblaban mientras ajustaba las correas del cinturón. No por miedo, sino porque el cuerpo ya no recordaba lo que era estar en reposo. Habíamos dormido poco. Demasiado poco. Y aún así, sabíamos que hoy habría que marchar. Allí, sobre una roca húmeda, descansaba mi Gladius. Brillante a pesar del óxido que lo mordía en los bordes. Era una extensión de mí, más que un arma. Lo miré unos segundos. No porque dudara, sino porque cada vez que lo empuñaba, sabía que uno de nosotros, yo, o algún joven de ojos aún limpios, no volvería a ver el próximo amanecer. No hablábamos de eso. En la Legión, el silencio era parte del uniforme. La tienda del tribuno seguía cerrada. Siempre era así. Él saldría más tarde, perfumado y sin polvo, para ordenar desde lo alto. Pero nosotros, los de la fila, los que caminábamos delante, ya estábamos preparados. Siempre lo estábamos. Incluso cuando sabíamos que no regresaríamos. Recuerdo que ese amanecer particular el cielo parecía de piedra, tan pesado y gris que incluso los pájaros dejaron de volar. Y fue entonces, sin anunciarse, que comprendí lo que debía hacer. No por mí, sino por ellos. Por mis hombres. Por sus madres. Por el mundo que jamás sabría sus nombres. Yo era Tiberius Lucan, centurión romano de la tercera cohorte. Y esa fue la primera vez que desobedecí. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy, te acompañaré en una travesía suave y silenciosa por los senderos de una historia casi borrada, pero no olvidada. Hablaremos de la vida cotidiana de un legionario en el Limes romano, allí donde terminaba el mundo conocido y comenzaba la niebla. Del frío, de la rutina, de las pequeñas cosas que mantenían con vida a un soldado romano lejos de Roma. Y luego, de mí. De cómo un oficial cualquiera, nacido en la provincia lejana de Hispania, decidió que su lealtad no estaba solo con el estandarte, sino con la vida misma. Era el invierno del año 43 después de Cristo. Las órdenes llegaban desde Roma, pero los cadáveres quedaban aquí, bajo la lluvia de Germania. Las legiones avanzaban hacia un bosque que no conocía el fuego, y nosotros, yo y mis hombres, éramos apenas huesos en movimiento. Quizá ya lo sepas, no todas las batallas se ganan con lanzas. Algunas se ganan con decisiones que nadie ve, con gestos que no se escriben en piedra. El día comenzaba antes de que el sol pensara siquiera en asomar. El cuerno sonaba con un bramido seco, y ya para entonces, muchos de nosotros estábamos despiertos. Dormíamos sobre mantas ásperas, enrollados como animales, cada uno con su Gladius al alcance de la mano. El frío calaba incluso dentro de los huesos más endurecidos, y era común ver a los más jóvenes frotarse los brazos o soplar sus dedos mientras mascaban aire húmedo. El campamento romano era un orden dentro del caos del mundo. Estacas, zanjas, tiendas dispuestas con precisión matemática. Cada legionario sabía dónde debía estar, cómo debía caminar, cómo debía morir si era necesario. Yo era centurión. Mi tienda era apenas un poco más grande. Más que comodidad, lo que me ofrecía era responsabilidad. En mi cohorte, cada rostro era una historia que debía recordar.
conocía a los hombres por sus manías, a Sestus, que tenía la costumbre de cantar bajo la lluvia, a Galerius, que escondía una piedra de su tierra bajo el cinturón, a Maro, que temblaba cada vez que escuchaba un trueno. Eran hombres comunes. Y aún así, cada uno vestía el hierro como si fuera una segunda piel. Habían aceptado su destino. A esa hora, lo primero era revisar el equipo. El Gladius debía estar limpio, sin manchas. Las sandalias de clavos no podían tener grietas. El escudo, aunque cubierto de barro, tenía que poder alzarse sin dudar. Los castigos eran brutales. Y no venían solo de los superiores. La disciplina era el escudo invisible que nos mantenía vivos. Después, venía el desayuno. Un puñado de farro duro, cocido con agua y a veces un poco de grasa rancia. Lo tragábamos sin pensar. No saboreábamos. Solo llenábamos el estómago. El vino, diluido, era más por costumbre que por placer. Pero calentaba algo por dentro. Algo que no tenía nombre. La guardia se organizaba por turnos. Algunos salían al perímetro, caminando con los ojos entornados entre los árboles altos que parecían observarnos. Otros limpiaban las armas comunes, o reforzaban las murallas de madera. Las manos nunca estaban quietas. La inacción era sospechosa. Incluso el descanso era una obligación. A veces, muy de vez en cuando, nos permitían escribir cartas. Palabras simples, que apenas sabíamos trazar. A mi madre, le escribía sobre el clima, no sobre las emboscadas. A mi hermano menor, sobre los compañeros, no sobre los cuerpos. Mentíamos con ternura. Porque sabíamos que no podrían cargar la verdad. El entrenamiento era diario. Incluso en la lluvia. Especialmente en la lluvia. El barro no era excusa. Corríamos con las corazas puestas, levantábamos los escudos hasta que los brazos temblaban. El instructor gritaba palabras que eran más sonidos que significados, pero obedecíamos. No porque lo respetáramos, sino porque sabíamos que lo necesitábamos. La habilidad mantenía viva la carne. Recuerdo una tarde. El cielo estaba plomizo, como siempre, y el viento traía olor a leña húmeda y a pelo mojado. Una patrulla no había regresado. Esperamos hasta el anochecer, y luego formamos una pequeña unidad para buscarlos. En el bosque, los sonidos cambian. Todo cruje. Todo respira. Encontramos a uno de los nuestros colgado de un árbol, con la mirada aún abierta hacia el firmamento. No dijimos nada. Lo bajamos, lo envolvimos en su manto, y regresamos con pasos pesados. La muerte era una compañera muda, pero constante. Los castigos, cuando llegaban, eran ejemplares. Un centurión no lloraba. No se permitía temblar. Pero yo he tenido que ordenar azotes por una lanza mal afilada. He visto cómo un soldado era golpeado por dormirse en la guardia. No nací en Roma. Ni siquiera cerca. Vine al mundo en una colina seca de Hispania, donde el viento olía a trigo tostado y a piedra vieja. Mi padre era herrero. Tenía las manos negras hasta los codos y el rostro endurecido por el fuego. Nunca me habló de la gloria. Me hablaba del trabajo bien hecho, del filo que no debía romperse, del metal que se dobla pero no traiciona. Quizá fue ahí, entre yunque y martillo, donde aprendí lo que era la resistencia. La verdadera. Me enrolé en la Legión a los 17. No porque soñara con conquistas, sino porque el hambre no espera. Me dieron una espada, un nombre nuevo, y un código de silencio. Al principio, no entendía nada. Solo obedecía. Pero con los años, ascendí. No por ambición, sino porque sabía escuchar. Sabía cuándo hablar, y cuándo matar.
para el año 43 después de Cristo, ya comandaba la cohors Tertia Augusta. Una cohorte de hombres duros, curtidos en Britania, en Numidia, en rincones donde la tierra se tragaba los pasos. Ese invierno, nos enviaron a Germania. Las órdenes venían desde lo alto: avanzar al norte, asegurar los pasos junto al Rin, intimidar a las tribus. Pero la nieve caía antes de tiempo. Las provisiones eran escasas. Y lo peor, sabíamos que no habría refuerzos. El tribuno que nos acompañaba era joven, ambicioso. Apenas sabía cómo ajustar su coraza. Le importaban más los informes al gobernador que la piel de los hombres. Nos mandó cruzar un valle embarrado sin haber descansado en días. 15 hombres murieron solo en el trayecto, atrapados en la ciénaga, arrastrados por la corriente helada. A él no pareció afectarle. «Es el precio de la victoria», dijo. Yo no respondí. «Aún no». Pasamos semanas entre árboles altos como torres, donde la niebla ocultaba incluso nuestros pensamientos. Dormíamos sobre hojas mojadas. El pan era verde de moho. Algunos comenzaron a enfermar. Las heridas no sanaban. Y, sin embargo, seguíamos caminando. Una noche, uno de mis hombres, Gaius, se desplomó de fiebre. Le temblaban las manos como ramas secas. Pedí al tribuno que nos permitiera detenernos, levantar un campamento más al sur, reagruparnos. Me dijo que no. Que el emperador no toleraba debilidad. Que si no podía continuar, lo dejáramos atrás. Ahí supe que no había más camino adelante. Que obedecerlo sería condenar a toda mi cohorte. Así que tomé una decisión. Una de esas que no se toman con la mente, sino con el peso del alma. Di la orden de detenernos. De retroceder. Sin alzar la voz. Sin proclamas. Solo una orden suave: girar hacia el sur, buscar refugio en el viejo puesto de Vindobona. Al principio, nadie dijo nada. Solo caminaron conmigo. Uno a uno, en silencio. Incluso los centinelas cambiaron de turno como si todo siguiera igual. Pero sabíamos que ya no estábamos obedeciendo a Roma. Estábamos eligiendo vivir. Durante 2 días nos escondimos entre colinas. Encendíamos fuegos breves. Cazábamos. Cuidábamos a los enfermos. Los hombres recuperaron la fuerza. Por primera vez en semanas, vi sonrisas. Pero la calma duró poco. El tribuno había desaparecido la noche del cambio de ruta. Pensamos que se había extraviado. Que había huido. Pero no. Regresó 3 días después, acompañado por jinetes del ala gallica. Vino con un pergamino sellado por el legado provincial. Nos arrestaron sin palabras. Yo no me resistí. Me ataron las muñecas con sogas húmedas. Me quitaron la coraza. Caminaron conmigo por entre mis propios hombres, que no sabían si bajar la mirada o levantarla. Algunos lloraban. Otros apretaban los puños. Pero nadie me culpó. Nadie habló. Porque sabían. Porque sentían lo mismo. Pasaron los años, y el viento borró mis huellas. Cambié de nombre. Cambié de acento. Viví en silencio, como un hombre común. Pero nunca olvidé. Y aunque mi historia no fue contada en los foros ni en los libros de plomo, sé que sobrevivió, oculta, enterrada, esperando ser escuchada. Mucho después de mi desaparición, en una ciudad que los romanos llamaron Augusta Treverorum, lo que hoy llaman Treveris, unos albañiles trabajaban en las ruinas de un antiguo cuartel militar. Era una estructura olvidada, un bloque de piedra tras otro, sin gloria. Durante las excavaciones, uno de ellos halló una pequeña cavidad detrás de una losa desprendida. Dentro, había un objeto extraño.
Un códice. No era grande. Apenas cabía en la palma de la mano. Cubierto de polvo, con los bordes quebrados por el tiempo. Lo llevaron al museo local, sin darle demasiada importancia. Pero cuando los expertos lo abrieron, encontraron algo inesperado: cartas. Manuscritas. Firmadas con 2 letras, TL. Los escritos no eran oficiales. No eran informes militares ni partes de campaña. Eran pensamientos. Fragmentos de días. Pequeños trozos de vida lanzados al papel con la urgencia de quien sabe que el olvido avanza rápido. Uno de los textos hablaba de una marcha por el bosque, donde los hombres ya no hablaban por temor a despertar a los muertos entre los árboles. Otro mencionaba el hambre, no solo de pan, sino de justicia. Otro más describía una escena en que un joven legionario, con el rostro aún lleno de sol, se negó a abandonar a su compañero herido. No se trataba de épica. Era memoria. Sucia. Humana. Real. Y aunque nunca se menciona mi nombre completo, ni el de la cohorte, muchos empezaron a atar cabos. Los investigadores se preguntaron, ¿podía este TL ser Tiberius Lucan? ¿Podía este puñado de páginas haber sido oculto para proteger una verdad incómoda? Las fechas coincidían. Los lugares también. Los detalles, como la pérdida de la patrulla en el río Necrus o la descripción del campamento de Vindobona con su zanja lateral desviada, eran demasiado precisos para ser ficción. Algunos arqueólogos se convencieron de que ese cuaderno era mío. Otros, más escépticos, lo llamaron un artefacto literario, como si la verdad debiera tener mármol para ser creída. Lo cierto es que, tras su hallazgo, algo curioso ocurrió. El códice desapareció por semanas. Luego, reapareció, pero con algunas páginas faltantes. Y un sello del Senado romano pegado en la tapa trasera. Alguien, en algún sitio, no quería que se hablara más de eso. ¿Por qué tanto misterio? Porque mi historia no era conveniente. Un centurión que desobedecía por compasión. Una cohorte que se salvaba desoyendo a Roma. Eso no encajaba en el relato imperial. El valor debía estar unido al deber. La compasión era vista como debilidad. Algunos testimonios escritos en márgenes de otros documentos, como diarios de escribas o notas de almacenes, hablaban de un juicio no oficial. Una especie de evaluación interna, lejos del pueblo, sin público. El archivo del juicio, si existió, jamás se encontró. O quizás sí, pero permanece bajo llaves. Hay estanterías en Roma que no se abren con llaves, sino con silencio. Una historiadora joven, hace unos años, viajó a las colinas donde descansaba el antiguo camino entre Mogontiacum y el Rin. Llevaba consigo una copia del códice y mapas antiguos. Me encontró. No literalmente, claro. Pero halló restos de lo que fue un campamento improvisado, con señales de haber sido usado durante un invierno. Un pozo pequeño. Restos de clavos de sandalia. Huesos de cabra. Y lo más extraño, una inscripción tallada toscamente en una piedra plana. Decía, Vivimus. Vivimos. No es prueba. Pero es seco. En los pasillos del poder, la historia la escriben los vencedores. Pero fuera de ellos, en las laderas y en las piedras musgosas, hay otras voces. Voces como la mía. Como la tuya. Voces que no gritan, pero resisten. A veces pienso que esa historiadora fue la última en recordarme. La vi desde lejos, sin que me viera. Caminaba con paso firme, anotando todo, como lo hacía yo cuando aún tenía compañeros a los que proteger. Ella no lo sabía, pero esa tierra aún conserva la respiración de quienes la cruzamos con miedo y determinación. Mientras nosotros nos hundíamos en el lodo helado, al otro lado del mundo en la Gran Roma los salones estaban iluminados por lámparas de aceite perfumado.
Allí, los hombres no llevaban hierro sobre el pecho, sino seda sobre el vientre. Se hablaba de campañas, de conquistas, de gloria imperial, como si fueran juegos de estrategia en una mesa de mármol. Y en parte, lo eran. Los senadores dictaban el destino de miles con un leve movimiento de muñeca. Firmaban órdenes sobre papiros que jamás habían tocado el polvo. Hablaban del limes como de una frontera lejana que necesitaba empuje, disciplina, castigo. Pero jamás habían sentido el crujir de las rodillas en la escarcha ni el peso de un cadáver entre los brazos. Su guerra era teórica. La nuestra era otra cosa. Conozco esos salones. Estuve allí, una vez, cuando me premiaron por una campaña en Iliria. Me invitaron a una cena en casa de un pretor influyente. Recuerdo las columnas de mármol blanco, los mosaicos que representaban a Marte con gesto triunfante, y los esclavos que se movían como sombras, sirviendo vino en copas doradas. Hablaban de nosotros como si fuéramos piezas en un tablero. Los de la Augusta III son eficientes, decía uno. He oído que toman fortines en 2 días, comentaba otro. Nadie mencionaba los nombres. Ninguno preguntó por los heridos. Solo estadísticas. Números. Rendimiento. En un rincón de ese salón, observé a un joven vestido con una túnica demasiado cara para su edad. Se reía mientras imitaba a un legionario, alzando una cuchara como si fuera un gladius. La sala celebró su broma con carcajadas suaves. Y yo, que acababa de enterrar a 4 hombres de mi cohorte una semana antes, solo pude mirar al suelo. Me sentí invisible. Los generales de escritorio, los llamábamos así entre murmullos, rara vez se acercaban al frente. Sus decisiones eran ejecutadas por tribunos que buscaban ascender, y muchas veces esa ambición se pagaba en carne ajena. El tribuno que me traicionó nunca había visto morir a un soldado en sus brazos. Nunca había escuchado el gemido de un hombre que pedía ver a su madre en su último aliento. Pero sí sabía hablar en latín florido. Eso, al parecer, bastaba. La distancia no era solo geográfica. Era moral. Allá, en Roma, los sacrificios se honraban con discursos. Aquí, en Germania, los sacrificios se convertían en huesos bajo la nieve. Y no todos los huesos eran encontrados. Recuerdo una carta que me llegó de un viejo camarada, mucho después de que abandonara la vida militar. Él seguía en servicio, asignado a la frontera oriental. Me escribió: hermano, el mármol brilla más que la sangre. Pero nosotros, los de hierro y barro, seguimos siendo los cimientos. Y tenía razón. Roma se construyó sobre nuestros cuerpos. Sobre nuestro sudor. Sobre nuestras cicatrices. Los senadores hablaban de la Pax Romana. De la paz. Pero era una paz sostenida por miles de espadas afiladas, mantenida por hombres que dormían sobre piedras y soñaban con una comida caliente. Una paz que exigía cuerpos jóvenes cada primavera. Una paz que no curaba, sino que exigía más. Y mientras nosotros sufríamos en el norte, los banquetes continuaban. En las villas costeras, los hombres bebían vino dulce traído de Massilia, escuchaban flautas, y hablaban de la virtud militar sin saber cuántos pasos se necesitaban para cruzar un bosque sin morir congelado. Era como si la guerra hubiera sido reducida a una palabra bella, algo que quedaba bien en una inscripción funeraria. Cuando fui arrestado, cuando se me despojó de la coraza y se me ató como un criminal, no fue por traicionar a Roma. Fue por traicionar su relato. Por recordar que la guerra no siempre era noble. Que los soldados también piensan. Que la obediencia ciega no siempre es virtud. Después de mi liberación silenciosa, viví durante un tiempo cerca del Capitolio. Caminaba entre sus columnas. Nadie me reconocía. Era solo otro hombre entre la multitud. Pero me detenía frente a las estatuas de los generales con laureles de bronce,
y me preguntaba cuántos de ellos habrían tocado realmente una lanza ensangrentada. Vi a hombres aclamados por victorias que nunca dirigieron. A familias enteras encumbradas por las acciones de otros. Ahora, cuando mis huesos ya no crujen por el frío de la mañana y mis pasos no resuenan en campamentos, comprendo que lo que viví no fue una excepción. Fue la vida común de muchos. De cientos. De miles. Hombres que, como yo, caminaron bajo estandartes sin preguntarse si el viento soplaba a favor o en contra, simplemente porque no había otro camino. La historia, esa que se graba en piedra y se enseña en los foros, ha olvidado nuestros nombres. Y sin embargo, cada piedra del camino que lleva a Roma fue colocada por manos como las nuestras. Cada frontera dibujada en un mapa fue mantenida por hombres que dormían sobre la tierra húmeda, no sobre lechos de pluma. Cada victoria celebrada con vino y lira fue pagada, muchas veces, con lágrimas en silencio y cuerpos que jamás regresaron. Yo no quise ser leyenda. No busqué que se recordara mi rostro. Lo único que pedí fue la oportunidad de decidir por los que no tenían voz. La noche en que ordené a mis hombres retroceder no fue un acto heroico, fue humano. Tan sencillo como eso. A veces, la compasión se disfraza de insubordinación. Y a veces, la obediencia mata más que la espada. En estos años, he caminado por muchas tierras. Nadie sabe quién fui. En algunas aldeas he sido mercader. En otras, artesano. En las noches, mientras el fuego chispea frente a mí y el humo sube en espirales, me detengo a recordar. No con nostalgia, sino con ese tipo de memoria que pesa, pero no duele. A veces sueño con ellos. Con mis hombres. Los veo en formación, sus rostros ensombrecidos por el casco, sus ojos claros como el cielo tras la tormenta. Los escucho reír entre dientes, burlarse del pan duro, competir por quién afilaba mejor su gladius. Los veo caminar, no como soldados, sino como hermanos. Los veo vivos. Y eso me basta. He aprendido que el honor no siempre viene de la espada. Ni del juramento. A veces, viene del silencio. Del gesto que nadie ve. De cargar con el peso de una decisión durante años sin que nadie lo sepa. De vivir sabiendo que hiciste lo correcto, incluso si el mundo entero cree lo contrario. Hoy, cuando escucho el eco de mis pasos en caminos olvidados, sé que todo fue real. Que cada noche en vela, cada herida que no cerró bien, cada palabra no dicha, tejió la historia que ahora te he contado. No para glorificarme, sino para que no se pierda del todo. Porque incluso una historia sin estatua, sin busto, sin nombre completo, merece ser escuchada. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas palabras han viajado desde mis labios antiguos hasta tus oídos atentos, entonces he vencido al olvido. Aunque sea por esta noche. Aunque sea en un susurro. Recuerda esto, la historia no está hecha solo de emperadores y batallas. También está hecha de hombres que se niegan a abandonar a los suyos.